Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy queremos hablarles sobre publicidad engañosa. Como ya estamos en épocas navideñas de un alto consumo, es importante que usted conozca de qué manera se llevan a cabo estos mecanismos para que usted caiga en una compra que a lo mejor ni quería hacer y a la larga resulta que no era ni el servicio ni el producto que había contratado. Y nada mejor que hacerlo con la propia Procuraduría Federal del Consumidor y en este caso en un área especializada que tiene que ver con las telecomunicaciones. Una entrevista con Agustín Pineda. Antes de la entrevista, le invito a ver algunas de las noticias que consideramos como las más relevantes de los últimos días. En México, nada detiene la violencia en contra de los periodistas. La reportera fue encontrada en su baño con huellas de golpes y asfixia. Se convertía en un elemento incómodo absolutamente para ciertos poderes. Ocho años después del homicidio de Regina Martínez, un equipo de 60 periodistas de 25 medios de México, Estados Unidos y Europa retomó las investigaciones que Regina llevaba a cabo antes de su asesinato. El objetivo es seguirle la pista a los nexos criminales de dos exgobernadores de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte. El proyecto coordinado por Forbidden Stories se titula The Cartel Project o Proyecto Cártel y también investigó el expediente en torno al propio asesinato de la periodista. Según lo publicado, Javier Duarte desplegó una operación política, mediática y jurídica para imponer a toda costa la versión de que Regina fue asesinada por dos hombres a los que les abrió las puertas de su casa y le robaron. Esa versión fue publicada en un principio por El Golfo de Veracruz y al menos 190 cuentas automatizadas o bots fueron usados en la operación para volverla viral. Esta historia es la primera de una serie de reportajes que serán divulgados posteriormente en torno de este importante tema. El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene nuevas reglas para América Móvil de Carlos Slim, puesto que es considerado como un agente económico preponderante en nuestro país. Las reglas tienen el propósito de incentivar más competencia y ofrecer mejores condiciones a las y los usuarios de sus servicios. Y bajo esa premisa, ahora Telcel deberá permitir que si una persona compra un teléfono celular en esta empresa, la persona pueda decidir libremente el paquete de sus servicios que desea usar, aun cuando sea con otra compañía. Es decir, que aunque se compre un teléfono a mensualidades en Telcel, no se estará obligado a contratar sus servicios de telefonía e internet, puesto que el equipo deberá ser liberado. América Móvil ya emitió un comunicado manifestando su inconformidad y asegura que la resolución será impugnada en tribunales. La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear un registro nacional de usuarios de telefonía celular con el argumento de seguirle la pista a la delincuencia organizada. A esta iniciativa, la Red en Defensa de los Derechos Digitales respondió que no existe evidencia de que los registros de los teléfonos celulares ayuden a reducir delitos como la extorsión y apuntaron que prueba de ello es el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, el RENAUT, creado en 2008 y eliminado en 2011 después de que su base de datos fuera vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. En una postura similar a la Red en Defensa de los Derechos Digitales, se manifestó María Elena Estavillo, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien dijo que esta iniciativa atenta contra la privacidad. La Cámara de Diputados aprobó esta semana la regulación del trabajo o home office. El dictamen avalado prevé que el teletrabajo será voluntario. También incluye el derecho de los empleados a la desconexión para que su jornada se limite a la contratada con el patrón. Con objeto de garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores, también se prohíbe su geolocalización. Asimismo, la reforma prevé que las empresas deberán aportar a sus trabajadores los medios y herramientas necesarias para realizar su trabajo a distancia, como computadoras o tabletas, así como el pago proporcional a la electricidad y el Internet. El equipo de 70 especialistas encargados del proyecto para el fortalecimiento de los medios comunitarios e indígenas que coordina la Oficina en México de la UNESCO con el Gobierno de México presentó sus propuestas de acción para fortalecer el ecosistema mediático en nuestro país.
Después de 3 meses de trabajo, se determinó que los principales puntos a garantizar son la inclusión de contenidos de medios comunitarios e indígenas en medios públicos y comerciales, garantizar la conectividad e infraestructura de las comunidades y la simplificación de trámites para el otorgamiento de concesiones de uso social. También que puedan acceder a publicidad oficial como forma de financiamiento y que se garantice la seguridad de las y los comunicadores indígenas y comunitarios. Estos puntos constituirán la base del documento final de un proyecto que será presentado en julio de 2021, en el cual está inmiscuida la Presidencia de la República. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Por cierto, le quiero comentar que ya estamos en Ciudad TV. Ciudad TV es un canal que tiene el Congreso de la Ciudad de México y vamos a estar ahí con Media 20.1, programa de TV UNAM de esta grandiosa televisión universitaria, todos los jueves a las 9 de la noche. A lo largo de este mes de diciembre, estaremos prácticamente todos los días, pero ya después estaremos solamente una vez a la semana. Agustín Pineda, bienvenido a Media 20.1. Al contrario, es un gusto que me hayan invitado a participar. Soy un asiduo visor, televidente, se podría decir, pero bueno, más que televidente, no he encontrado la palabra porque en YouTube soy un seguidor del programa y a través de YouTube, pues normalmente no en el tiempo que se debe, pero sí veo constantemente los contenidos que se transmiten. Pues muchas gracias. A ver, Agustín, tú estás en la Subprocuraduría de Telecomunicaciones. En términos muy generales, ¿a qué se dedica esta Subprocuraduría? Es correcto, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene diversas subprocuradurías. En el año 2015, con toda la reforma en materia de telecomunicaciones, se decidió que se creara una unidad especializada en la Procuraduría Federal del Consumidor para proteger, defender y garantizar los derechos de los usuarios en materia de telecomunicaciones en nuestro país. Para el IFT se trata de usuarios, para la Profeco somos consumidores, todos somos consumidores y como consumidores en materia de telecomunicaciones sabemos que si tenemos algún problema con alguno de los proveedores podemos acudir concretamente a esta subprocuraduría para que se defiendan y promuevan nuestros derechos. Ahora, yo me acuerdo, Agustín, y a ti te tocó vivir muy de cerca ese proceso finalmente, que se crea esta subprocuraduría, porque era muy alta las quejas pues, que se presentan particularmente en este sector. Así es. De hecho, en la Procuraduría se presentaban muchas de estas quejas y la Subprocuraduría de Servicios atendía muchas de estas quejas, pero además las empresas también tenían que registrar su contrato, el contrato de adhesión con los consumidores, y ellos lo hacían pues de manera generalizada. Sin embargo, con esta reforma ya de manera especializada todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones cae en la cancha de esta subprocuraduría y así como registramos contratos de adhesión, también hacemos monitoreo de publicidad, también recibimos las quejas, también realizamos investigaciones para vigilar el cumplimiento de la norma, pero por otra parte también tenemos una labor de promoción y de educación de los consumidores a través de diversos contenidos que también publicamos. Una especie de alfabetización, pero en este caso de los derechos de los consumidores, ¿no? Por supuesto, porque es muy importante trabajar en esto precisamente, en la educación. En nuestro país no estamos acostumbrados a una cultura de la queja. Entonces puede ser que yo como consumidor sienta una molestia en contra de una de las empresas y lo que hago generalmente si tengo Facebook, si tengo Twitter, pues es a través de ellas quejarme, pero no lo hago formalmente ante las instancias que están creadas para defender mis derechos. Y eso es precisamente por una falta de educación o por una falta de creencia que alguien te va a ayudar. Y en este caso nosotros educamos, primero para que conozcan cuáles son sus derechos. Precisamente porque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece en el artículo 191 una cantidad de derechos que tenemos como usuarios de telecomunicaciones. Pero además, no solamente basta con que tengamos esos derechos, sino que los conozcamos. Difícilmente cada uno de nosotros como consumidores sabe cuáles son sus derechos. Y nosotros como la Subprocuraduría especializada en el tema, lo que hacemos es crear contenidos a través de redes sociales, a través de folletos, a través de cuadernillos, para que podamos educar a la población y al menos que sepan cuáles son esos derechos y que
como diría en un lenguaje común, no se los lleven al baile cuando van a tomar una decisión ante las telecomunicaciones, ¿no? Oye, Agustín, ¿y sigue siendo muy alto el número de quejas que se presentan, particularmente de servicios de telecomunicaciones en Profeco? ¿Sigue ocupando? Yo me acuerdo que en primer lugar creo que era el tema de la luz, y después venían servicios de telecomunicaciones diversos, plataformas como Sky, Easy, en fin, todas estas eran quejas, Telmex, evidentemente. Claro. Curiosamente, este año, con el tema de la pandemia, se han reducido casi a la mitad el número de quejas o de inconformidades que se presentan. El año pasado tuvimos cerca de 31,000 inconformidades en este sector, es decir, como sector es un número muy alto de inconformidades, pero también entendemos que en nuestro país somos 284 millones de suscriptores, ¿no? En materia de telecomunicaciones. Entonces, si hay 284, la cantidad de inconformidades es poca, insisto, porque nosotros no estamos acostumbrados a la queja, pero además, a partir del año pasado, cuando veíamos que era una cantidad enorme de inconformidades, lo que trabajamos con las propias empresas es elaborar contenidos y difusión importante para que los consumidores conocieran cuáles son sus derechos, pero también conocieran cuáles son sus obligaciones frente al servicio que están contratando en materia de telecomunicaciones. Entonces, este trabajo preventivo que realizamos con las empresas, sentarnos con ellos, platicarles cuáles eran las bondades de tener información adecuada, exacta, veraz para los propios consumidores, ayudó en una gran difusión tanto de la Profeco como de las propias empresas para que disminuyeran el número de inconformidades. Y por otra parte, pues efectivamente la gente en casa pues no acudía a las oficinas que tenemos en los estados a presentar las inconformidades, y además se modificó porque hasta el año pasado recibíamos muchas quejas en materia de telefonía celular, ¿no? Y este año se modificaron porque como todos estamos en casa, o la mayoría de los consumidores están en casa haciendo trabajo en casa o labores en casa, se modifica, y el problema que ellos platican normalmente pues es el de internet móvil, el internet fijo, ¿no? Sí, claro, que se vuelve lentísimo, ¿no? Y ahí están las niñas y los niños quejándose de que se salen. En fin, ahora, ustedes trabajan de esta manera finalmente con los consumidores, con los usuarios de servicios de telecomunicaciones, pero decías, también hacemos investigación. Y parte de estas investigaciones, o esto que les obliga finalmente la ley, es detectar la publicidad engañosa, que es el tema, digamos, que hemos elegido, uno de los ejes de este programa. De entrada, ¿qué es la publicidad engañosa y qué tan grave es esta situación, pues en general, aquí en México? Mira, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece la obligación para los proveedores de servicios en nuestro país, cualquier proveedor de servicio, de que esta publicidad sea exacta, sea veraz, ¿no? Que no sea engañosa. Pero sabemos que en sí misma la publicidad pues también trata de generar una manipulación, ¿no? en los consumidores, para que los propios consumidores puedan adquirir los productos o servicios, bienes. Y este artículo de la ley también tratamos de aterrizarlos en unos lineamientos específicos en materia de publicidad que las subprocuradurías estamos atendiendo normalmente para recibir las quejas o las denuncias en materia de publicidad, para saber cómo vamos a monitorear esta publicidad y sobre todo para establecer sanciones específicas cuando vemos que esta publicidad no atiende estos lineamientos específicos, ¿no? Ahora el cambio de lo analógico a lo digital ha establecido muchas líneas oscuras entre lo que es legal y lo que no es legal, precisamente porque pues, la publicidad eso busca, ¿no? Establecerte en una línea delgada entre lo que está bien o lo que está mal, o más que eso, lo correcto o lo incorrecto, para generar que los consumidores puedan adquirir, insisto, bienes, productos o servicios, ¿no? Y frente a eso, para nosotros es muy importante este monitoreo, pero también es importante la educación del consumidor para que ellos vayan y denuncien cuando consideran que lo que ellos están viendo en televisión o escuchando en radio o ahora en todas las plataformas digitales
si les genera algún problema, puedan venir con nosotros y nosotros revisarlo, ¿no? Porque hay una cantidad enorme de espacios en donde la Profeco, pues si bien tiene la capacidad, no tiene la capacidad para revisar todo lo que está pasando. Es imposible. ¿No? Es imposible, nadie lo hace, ¿no? Finalmente. No. Tenemos ya que hacer una pausa, Agustín. Así que no se vaya, porque también nos va a hablar Agustín Pineda de algo que le llaman patrones oscuros. Es importante que usted sepa de qué se trata. Vamos al corte. Una pantalla LED es un dispositivo plano compuesto de diodos emisores de luz, llamados LED, que al estar encendidos producen la imagen que recibimos. Los modelos más recientes de este tipo de pantallas pueden reproducir imágenes en ultra alta definición o 4K, es decir, con una resolución 4 veces mayor que la resolución Full HD que ofrecen las señales de TV abierta. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 20 modelos de estas, y en tamaños de entre 40 y 55 pulgadas para conocer su calidad. Todos los modelos analizados se consideran Smart, ya que presentan conectividad inalámbrica Wi-Fi. Los especialistas verificaron que cumplieran con los requisitos de información para el consumidor y que, al igual que las garantías, estuvieran en idioma español. Se anotaron sus atributos, es decir, las funciones y características relevantes de cada modelo, sin que ello afectara la evaluación de su desempeño. Se midió también la calidad del audio que ofrecen, y la prueba esencial de este análisis fue, obviamente, la calidad de imagen, que incluye, entre otras mediciones, el contraste, la uniformidad y la fidelidad del color. Este último concepto comprende parámetros como la cantidad de color, brillo y fase, es decir, que por ejemplo, el amarillo se vea como tal y que no parezca verde o café. Esta evaluación se realizó midiendo la capacidad que tienen las pantallas para reproducir los colores originales de una señal de televisión y los de una película grabada en DVD y en Blu-ray. Se concluyó que la tecnología LED ha mejorado con los años. Prueba de ello es que la mayoría de las pantallas analizadas brindan un desempeño de bueno a muy bueno en su evaluación global. Eso quiere decir que permiten apreciar con notable calidad la mayoría de las señales de televisión abierta y películas en alta definición. En cuanto al audio, se encontró que solo 3 modelos calificaron con muy buena fidelidad, aunque únicamente es a volumen moderado. Gracias por continuar en Media 20.1. Lo que usted acaba de ver es uno de las producciones que se hacen en Profeco y que tiene que ver en que usted conozca pues la calidad de determinados productos, entre ellos pues justo esto de los televisores digitales. Claro. Agustín Pineda, eso hace también Profeco, es decir, presenta estudios de calidad, así les llaman. Así es, tenemos una coordinación que se dedica precisamente a toda esta labor para que a través de estos contenidos audiovisuales podamos educar al consumidor y le podamos ofrecer información, porque uno de los derechos más importantes que tenemos como consumidores es el derecho a la información. Entonces, para que el consumidor haga un consumo razonado, informado, libre, sustentable, pues es importante que nosotros le demos las herramientas necesarias para esta toma de conciencia y posterior decisión de compra o no de algún bien que considere que es necesario para su hogar, ¿no? ¿Y cómo le hacen para difundir todas estas producciones, estos contenidos? ¿Se sigue publicando la revista del consumidor, supongo? ¿Cómo está ese asunto? Que es muy importante porque ante la enorme cantidad de publicidad pareciera que es poca la difusión que finalmente se hace de los derechos. Sí, el gobierno de México decidió que la revista ya no fuera en papel. Okay. Se decidió y el Procurador Federal del Consumidor atinadamente nos comentó que la revista tenía que ser digital, acorde con los nuevos tiempos. ¿De austeridad? De austeridad, pero también... ¿De conectividad? De conectividad, digitales, en donde ahora la población puede revisarlo a través inclusive de un WhatsApp. Alguien te puede compartir la revista y tú en tu teléfono pues puedes leerla en cualquier momento. Sí. Porque en muchas ocasiones el mundo analógico generaba y que algunos, bueno, pues con estas añoranzas van a ir a una tienda y van a buscar la revista, no la van a encontrar,
pero pues ahora la van a tener a la mano y a un clic, ¿no? Ay, pues hay que compartirla mucho, Agustín. Eso le pedimos a todos. A ver, por que ejemplo, seamos generosos. ¿cómo pueden consultar quienes siguen este programa la revista del consumidor? ¿Cómo bajarla? Mira, puede ser a través de siguiendo las redes sociales de la Profeco, ¿no? En Twitter, en Facebook, en Instagram. La propia página web de la Profeco tiene un link que te liga a la revista del consumidor. Que se baja en PDF. Que se baja en PDF, así es. Que es nuevamente la manera en que buscamos que a través de WhatsApp llegue a todos, porque pues lo que buscamos es este ejercicio del derecho, apelamos al derecho a la información, que cada uno de nosotros lo pueda tener y se pueda compartir sin ningún problema, pues porque eso es el democratizar este servicio, ¿no? Que llegue a todos y que quien esté interesado en algún tema en particular lo pueda ver. Y uno de los más exitosos es el famoso quién es quién, ¿no? Porque el quién es quién hace comparaciones para que también nosotros podamos hacer una compra adecuada y con información precisa y oportuna, pues que nos permita hacer la mejor decisión. Sí, la mejor decisión. Antes del corte comentábamos sobre esto de los patrones oscuros. ¿Qué es? Por favor, explícale didácticamente a nuestras audiencias de qué se trata. Bueno, los patrones oscuros no es algo que se haya inventado así nada más porque sí, ¿no? Y lo definiría con dos palabras: manipulación psicológica. La manipulación psicológica que se da por ciertas empresas, ¿para qué? Para que tú puedas adquirir sin querer o queriendo, pero de manera inducida, bienes que ellos mismos están poniendo a la vista. Entonces, esto se ha dado, y además con varios estudios, tanto de la Universidad de Chicago, la Universidad de Princeton, en Europa, ¿no? Inclusive desde el 2009 ya hay estudios específicos en donde encontraban o detectaban mucha de la publicidad que estaba apareciendo ya en medios digitales y que esta publicidad llevaba cierto comportamiento. No era aleatorio o no era que fue una decisión así nada más suelta de que a alguien se le ocurrió, sino que estaban generando patrones o modelos de cómo trataban de incidir en la compra o decisión de compra de la población, pero no solamente eso. Los patrones oscuros lo que buscan es, lo primero que decía, es que ya termines de comprar algo que a lo mejor dejaste en un carrito, ¿no? O que estabas viendo y que el propio sitio te mandan alertas o mensajes para que en otro momento vuelvas y lo compres, o no solamente eso, sino que compres varios productos. La otra es que induzcan el comportamiento de la población, ¿no? Generan un comportamiento conforme ellos lo consideran conveniente, además de que a través de estos modelos tú puedas entregar información personal o confidencial que solamente pues tú tendrías que conocer, pero que en ocasiones estas empresas, ahora digitales, hay ocasiones en que saben más de ti que tú mismo, sí, claro, ¿no? Porque tú mismo has cedido parte de tu información personalísima y ellos te conocen tanto que en muchas ocasiones cuando tú accedes a una aplicación, pues resulta que parecería que tú ya estás ahí y ellos están pensando como si realmente tú decidieras eso, cuando ellos te están manipulando para que tu comportamiento sea conforme a lo que ellos piden, ¿no? O sea, pero todo esto funciona en los medios digitales o también es, por ejemplo, a través de llamadas telefónicas o cómo es? A ver, un ejemplo. Mira, hay un ejemplo muy claro que se da en todo el comercio electrónico, las tiendas en línea, que se llama el patrón oscuro de urgencia, ¿no? Que de repente tú entras a una tienda en línea y te dice esta oferta solamente durará 24 horas. ¿No? O que te ponen un contador y que te dice el contador que faltan 10 horas, después 9 horas, con 34 minutos y 28 segundos, ¿no? ¿Para qué? Para que tú tengas la urgencia de comprarlo en ese momento porque sabes que al día siguiente ya no va a estar. Pero curiosamente nosotros hemos hecho investigaciones que al día siguiente o a los 3 días es exactamente lo mismo. Y realmente entonces no era que una oferta solamente durara 24 horas o 12 horas, esa es una. Y la otra es la del comportamiento social, que es otro ejemplo concreto. Tú entras a una tienda en línea, ¿no? Y en ese momento te dice, hay 65 personas más viendo este producto.
Sí. Dices, wow, pues qué exitoso es. Entonces realmente yo lo quiero porque hay 65 personas más que están compitiendo conmigo por querer tener este producto, ¿no? O servicio, porque yo lo he visto también incluso hasta Claro. en hoteles o reservas, en fin, que te dicen, queda solo una habitación, por Exacto. decir algo, ¿no? Queda una sola habitación o la otra. Te mandan un mensaje diciéndote, tu amigo Jorge acaba de comprar esta videocámara, ¿no? Así como que, pues si mi amigo Jorge lo hizo, pues ¿por qué yo no lo voy a hacer? Exacto. ¿no? Entonces te llevan a que tú también en ese momento lo quieras hacer. Y no nos damos cuenta. Pero estos patrones lo que hacen en estas páginas o en estas plataformas es de una manera muy atractiva a través de colores o a través de un lenguaje que te hace generar cierto mal porque no lo haces, ¿no? Hay mensajes, por ejemplo, si no tomas esta oferta en esta hora, te lo vas a perder, ¿no? Si esta bebida no la adquieres en este momento, te vas a perder los beneficios de la salud, ¿no? Sí. Así como que, híjole, voy a sentir una culpa tremenda porque no pude adquirir este bien que me están dando en este momento y que me va a hacer sentir bien. Entonces, realmente es una manipulación importante y en nuestro país no está muy explorada. Y la Profeco pues, ha estado insistiendo en este tema porque para nosotros es muy importante que el consumidor sepa que para tomar una decisión de manera adecuada, pues tiene que saber o al menos estar consciente de lo que hay detrás de lo que le están presentando. Agustín, nos quedan solo algunos segundos. Dos cosas. ¿Dónde se puede encontrar esta información sobre los patrones oscuros? Nosotros emitimos, por el Buen Fin, sacamos esta información, emitimos algunas infografías muy específicas para que sepan cuáles son los patrones oscuros. Que de hecho hemos estado pasando mientras tú estabas platicando. Y además, mira, pues, muchas gracias por esta difusión. Sí. Pero además, en el blog de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones, dentro de la propia página de Profeco, estamos emitiendo ahí estos documentos. Y pronto también sacaremos un documento sobre un monitoreo que hicimos de patrones oscuros en el Buen Fin. Entonces, día por día, nosotros estuvimos monitoreando diversas tiendas en línea, pero además páginas web de algunos proveedores de servicios noticiosos, en donde encontramos algunos patrones oscuros que va a ser muy interesante difundirlos para que la población sepa también que en el Buen Fin pues, se dio este modelo sin que nosotros nos diéramos cuenta. Claro, ¿no? Y ahora pues se va a dar también en estas fiestas navideñas. Despídete con un mensaje sobre pues, los derechos y cómo ejercerlos, Agustín, a las audiencias de Media 20.1. Bueno, para nosotros como Subprocuraduría de Telecomunicaciones consideramos que es fundamental, muy importante, que generemos una conciencia a la hora de comprar. Nuestro país está pasando por una situación también complicada. Debemos racionar nuestro gasto, debemos ser educados a la hora de de comprar, de consumir bienes, productos, servicios que sean necesarios, pero sobre todo la información que está a nuestro lado, a nuestro alcance, tiene que ser analizada y valorada por nosotros y no solamente dejarnos llevar por el corazón a la hora de comprar. Así es. Así que pues bueno, conozca sus derechos, haga compras racionales en este fin de año. Muchísimas gracias, Agustín Pineda, por acompañarnos. Al contrario, qué gusto. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.